Hola a todos, bienvenidos al seminario de hoy en el que hablaremos sobre el diseño de vías para el sector de recursos naturales utilizando datos LiDAR. Mi nombre es Patricia y me acompaña hoy nuestro ingeniero de soporte Humberto Botero. Algunos comentarios antes de comenzar. Para los que nos acompañan en la versión en vivo de este seminario, su micrófono estará en silencio, pero por favor envíen cualquier pregunta utilizando el panel GoToWebinar. Si el área de preguntas no es visible, pueden hacer clic en la flecha superior para abrir el panel. El plan para el día de hoy es mostrarles con un enfoque simplificado el diseño de caminos de acceso con datos LiDAR. Luego veremos cómo importar un archivo de datos, creación de un modelo digital de terreno. También veremos la delimitación de cuencas. Todo esto será en la parte en el módulo de Terrain, y luego vamos a abrir el módulo de Location para ver cómo se crean las alineaciones e intersecciones de drenajes transversales. Veremos también cómo se hace el cálculo de volúmenes. Y para finalizar, cubriremos la creación de documentos comunes de construcción usando Multiplot, que es una herramienta valiosa para ayudarles a comunicar mejor sus diseños. Y con esta pequeña introducción los dejo con Humberto. Gracias, Patricia. Bueno, entonces hoy vamos a seguir el flujo de trabajo para el diseño manual de una vía de bajo tráfico usando la versión 9 de Roadeng. El primer paso es crear un modelo digital de terreno, como siempre lo hemos hecho, y luego vamos a trabajar los alineamientos en el módulo de Location. El primer paso siempre es tener una superficie digital de buena calidad para trabajar nuestro diseño. Como vamos a importar una gran cantidad de puntos LiDAR o LiDAR, es importante tener un área de interés definida. Acá le digo insertar archivo, podría usar también abrir. Y acá tenemos un polígono que va a ser nuestra área de interés. Vemos que su proyección está totalmente definida. Esto es muy importante, definir la proyección geográfica. Le digo aceptar y acá tenemos nuestra área de interés, que es simplemente un polígono arbitrario totalmente georreferenciado. Para importar los bloques de datos LiDAR le digo nuevamente insertar. La ventaja de insertar sobre abrir es que en insertar yo puedo elegir múltiples archivos, como en este caso vamos a importar múltiples bloques de datos. Acá le digo abrir y empezaría a leer acá los datos. Pero como opción puedo usar el área de interés, le digo seleccionar, añadir el polígono, simplemente lo selecciono acá. Esto con el fin de crear dos áreas o dos regiones, como vemos acá. Una es la región dentro del polígono y la región que se llama default es todo lo comprendido fuera del polígono. Entonces lo que voy a hacer es que dentro del polígono, disculpen, vamos a leer todos los datos y fuera del polígono le voy a decir que los omita todos. Esto para evitar la creación de un archivo demasiado pesado. Acá le diría OK y se empezarían a importar los puntos. Esto toma de 1 a 2 minutos, no lo vamos a hacer hoy. Una vez tuviéramos los puntos importados, simplemente le vamos a modelado de terreno, generar la superficie TIN. Acá puedo limitar el máximo largo de cada uno de los triángulos de la superficie TIN, por ejemplo 20 metros, y acá se definen los contornos principales y menores o curvas de nivel con sus respectivos rango de altitudes. En este caso los vamos a generar los principales cada 15 metros más o menos y los menores cada 5 metros.
Yo ya tengo las superficies generadas. No lo vamos a hacer en este momento en otro archivo y se los voy a mostrar ahora cuál sería. Este sería el resultado. Estamos viendo una vista de planta y la vista tridimensional correspondiente. El archivo que estamos viendo contiene el área de interés, que es este polígono que se muestra acá en verde. Contiene unas vías existentes que están contenidas. Les voy a mostrar acá en el fondo, en este archivo que lo había cargado previamente. Y acá tenemos la superficie tridimensional. Acá se puede ver. Y tenemos un trazado preliminar. Vamos a trazar nuestra vía desde esta vía existente. Este es el recorrido que estoy señalando hasta otra vía existente, y lo interesante de este caso es que vamos a usar este tramo del trazado. Es un límite de dos cuencas que vamos a ver cómo se generan. Estas herramientas de hidrología van a estar completamente funcionales en la nueva versión 10 de Roadeng. Va a incluir la ubicación de arroyos, delimitación de cuencas y áreas de captación, entre otras. Y les voy a mostrar cómo se generarían acá en operaciones TIN. Le digo crear elemento de cuenca, aceptar, y acá me muestra las dos cuencas totalmente delimitadas. Entonces, como les decía anteriormente, acá simplemente lo que hicimos fue seguir esta línea, que es el límite de las cuencas, y teóricamente este sería un sitio ideal para ubicar una vía, ya que teniendo en cuenta los drenajes transversales o culverts, no sería en esta área. Teóricamente no sería necesario ubicar ninguno, porque no habría, digamos, flujo de agua de una cuenca a la otra. Por ahora las voy a eliminar usando seleccionar elementos por nombre. Acá las señalo cada una de ellas y simplemente les digo eliminar. Entonces tenemos acá el trazado original, tenemos la superficie lista, y otra herramienta que es muy útil es tener una imagen de fondo para documentar el proyecto o para ayudar en el trazado. En este caso es necesario tener la superficie totalmente georreferenciada, como ya lo vimos. Voy a elegir la superficie o el área de interés, y acá en inicio importar voy a usar la herramienta de Light Maps. Tenemos 3 proveedores por ahora gratuitos, que son Google, Bing y MapTiler. En este caso voy a usar Bing y simplemente corto o señalo el área de interés y le digo que guarde la imagen. Acá estamos descargando la imagen. Le digo que la guarde, la va a sobreescribir y acá me va a colocar la imagen en el fondo. Acá tenemos la imagen y le voy a cambiar la resolución de esta manera. Y acá tenemos todos los elementos de trabajo en la superficie tridimensional, las vistas de planta y tridimensional. Acá en la tridimensional existe una herramienta muy útil que es el rastreo del mouse.
y lo que permite es que lo que yo señale en planta me muestra su posición correspondiente en la ventana tridimensional. Entonces tenemos las curvas de nivel, las vías existentes, el trazado inicial, que lo voy a dejar señalado acá, la imagen de fondo, y estamos listos para iniciar nuestro diseño. Entonces le digo guardar, y lo que voy a hacer es que pasamos al módulo de location para completar el diseño. Voy a abrir uno nuevo. Acá simplemente busco la superficie que se creó. Acá tenemos varias opciones para el alineamiento. Puede ser un elemento del terreno, un archivo de un levantamiento que hubiéramos hecho previamente, un archivo LAN XML, etcétera. O simplemente el centro del terreno u otra coordenada. En este caso tenemos elegido o seleccionado en el módulo de terrain el alineamiento preliminar, y por eso lo detecta acá automáticamente. Le digo siguiente. Acá se selecciona la plantilla de sección transversal y por ahora vamos a usarla por defecto. Le digo finalizar. Y acá tenemos, este es el módulo de location. Tenemos la vista de planta del alineamiento preliminar. Y lo vamos a revisar, revisar de forma totalmente manual para verificar, entre otras cosas, las pendientes máximas. Para esto vamos a usar una vista preconfigurada de las muchas que hay disponibles. En este caso se denomina manual y vamos a ver en qué consiste. Estos formatos de pantalla son totalmente configurables y se pueden guardar para su uso posterior. Este formato de pantalla en particular me permite desplegar las pendientes de las tangentes que conforman el alineamiento horizontal preliminar. Acá las podemos ver y nos podemos ubicar. Por ejemplo, si me ubico en este punto, acá en el perfil, vemos que en este diseño en el que vamos a usar pendientes alrededor del 10% como pendiente máxima, vemos que este tramo del alineamiento tiene una pendiente superior a la deseada. El tramo lo vemos acá en perfil y lo vemos acá, vemos las pendientes en las tablas de datos. Esta es la sección transversal, y antes de hablar de modificar el alineamiento preliminar, vamos a ver dónde se define la sección transversal de la vía. Vamos a inicio, editor de plantillas. Acá tenemos 4 plantillas por defecto. La primera es para vías de bajo tráfico, que es la que vamos a usar hoy, es la más simple. Una pendiente para aplicaciones rurales un poco más compleja, una para aplicaciones urbanas y esta para aplicaciones forestales. Cada sección transversal tiene componentes. Los primeros son las capas superiores. Este componente es el de las cunetas, y este componente es el de los taludes, donde se definen básicamente las pendientes de los taludes de corte o relleno. Como se ve, las plantillas son totalmente dinámicas y se pueden usar, como lo dije anteriormente, estas por defecto, o se pueden crear plantillas nuevas usando esta librería de componentes que contiene componentes diversos como muros de retención, emplazamientos de puentes, etc. Acá les voy a mostrar cómo se modifican los componentes
En este caso tenemos una vía más o menos de 6 metros de ancho. La voy a bajar a 4. Acá estoy cambiando la anchura de la vía. Tengo que hacer a cada lado de esta forma. Le digo aceptar y recalcular. Bueno, vamos a trabajar esta parte ahora del alineamiento horizontal y vamos a tratar de rebajar esta pendiente. Para eso le digo añadir punto y voy a crear un punto de intersección horizontal acá. Lo voy a mover y el objetivo es tratar de crear una línea en zigzag o switchback. De esta forma vemos que hemos rebajado las pendientes considerablemente. Incluso de esta forma podríamos ir trabajando las pendientes de manera que se acerquen a un 10% máximo. Acá voy a insertar, voy a mover este punto un poco y voy a tratar de crear una curva en zigzag de esta manera. Vamos a mover este punto un poco. Ahí todavía tenemos las pendientes bajo control. Voy a medir acá rápidamente esta distancia. Son más o menos 26 metros. Lo voy a tratar de llevar a 40 más o menos, con el fin de colocar dos curvas de 20 metros de radio. Un poco más de esta forma. Y les voy a mostrar en el siguiente paso cómo agregaríamos las curvas horizontales, que en este caso vamos a usar curvas simples, segmentos circulares. Acá le digo curva horizontal, círculo, aplicar. Avanzamos a la siguiente. Vamos a tratar de colocar dos curvas acá de 20 metros cada una. Un radio un poco menor. Vamos a rebajar a 100 o incluso menos. Y de esta forma vamos agregando las curvas horizontales. Acá tenemos otro trayecto. Si me ubico acá, lo podemos observar en el perfil. Y acá también estamos superando la pendiente máxima que queremos en el proyecto. Eso lo podemos solucionar de manera análoga. De esta forma ya tenemos las pendientes cercanas a lo que necesitamos. Una vez se han insertado todas las curvas horizontales,
que en el momento no lo voy a hacer, pero voy a cambiar la vista. Voy a regresar a una vista más apropiada o un formato de pantalla de esta forma. Acá tenemos nuevamente ya el eje de la vía, los bordes de la misma, y vemos que acá el eje de la vía no está ubicado correctamente. Esto se debe a que no tenemos suficientes secciones transversales definidas. Esto se puede solucionar en este punto, agregando puntos de reporte cada 5 metros. De esta manera, acá está recalculando el alineamiento horizontal. Y acá ya vemos las curvas horizontales están perfectamente formadas. Acá las vemos. El siguiente paso es trabajar el alineamiento vertical. Para esto voy a habilitar el diagrama de masas y vamos a ver cómo se actualiza dinámicamente. Para esto regreso a la estación inicial. Voy a cambiarle la escala vertical para hacerlo un poco más tendido de esta forma, y simplemente voy a empezar a insertar los puntos del alineamiento vertical de esta manera. Y acá me va mostrando la pendiente. Acá podemos ver cómo se actualiza dinámicamente el diagrama de movimiento de materiales. Y aquí tenemos nuestras tangentes verticales. Acá tenemos un 14%. Voy a tratar de levantar este punto para rebajar la pendiente un poco más. Bueno, acá tenemos nuestras pendientes máximas, más o menos dentro de lo aceptable. Vemos el diagrama de masas y les voy a mostrar cómo se haría la inserción de las, en este caso, de las curvas verticales. Las podemos hacer simplemente donde haya cambios bruscos de pendiente. Esto es totalmente opcional, o en todos los puntos. Entonces empezamos a recorrer el alineamiento con las flechas y vamos a aplicar los arcos parabólicos en este caso, de esta manera. Vamos a cambiar el valor de K . Así sucesivamente se aplican los arcos parabólicos. Acá tenemos tangente, inicio de curva, fin de curva y la siguiente tangente. Acá tenemos nuestro diagrama de masas. Y el siguiente punto es la inserción de las obras transversales de drenaje o culverts.
Les voy a mostrar cuál sería el procedimiento. Una vez se tienen definidos, obviamente, los alineamientos verticales y horizontales, vamos a escoger este punto. Vamos acá al panel de Colberts y vamos a tratar de añadir uno. Le decimos aceptar. Vamos a ver acá la vista de sección transversal. Vamos a cambiarle la longitud acá, le vamos a colocar 10 metros, aplicar, y acá lo vamos cambiando todas sus dimensiones y propiedades. En este ejemplo, por defecto, el diámetro es de 1.5 metros, lo voy a dejar de 80 centímetros, 800 milímetros, y le voy a cambiar el gradiente. Voy a disminuirle la longitud a este lado y de esta forma podemos irlo configurando. De esta forma podemos cambiarle todas las propiedades a los drenajes. Podemos colocar drenajes a intervalos regulares. Aquí vamos a modificar el ángulo con respecto al eje de la vía o esviaje. Lo vamos a dejar a 90 grados. De esta manera. Otro aspecto muy importante es las tablas de datos. En este caso, vamos a ver cómo se configuraría una tabla de datos para mostrar todo lo que tiene que ver con movimiento de materiales. Acá en las columnas vamos a remover estas y vamos a agregar algunos volúmenes. Volumen de corte, de llenado y acarreo. Le digo aceptar y acá le digo cuáles puntos quiero reportar. Voy a reportar en intervalos cada 100 metros. Acá está calculando la tabla. Aquí calcula los totales. Vamos a repetir el procedimiento, no sé por qué. No los calculó. Los puntos no estaban definidos. Acá tenemos la estación reportándola cada 100 metros. El total de volumen a cortar en esos 100 metros, el volumen a llenar y el acarreo, junto con los totales acá abajo. Esto se puede copiar a un libro de Excel, simplemente copiar, pegar para un análisis más detallado. Voy a volver acá un momento a las curvas, a los paneles de curvas, en este caso las horizontales, y acá se puede definir todos los parámetros de diseño geométrico, como los factores K para curvas cóncavas, convexas, limitaciones del conductor, etc. Los parámetros de diseño geométrico se pueden ingresar
digamos, manualmente o se pueden leer de tablas totalmente configuradas. Otro aspecto muy importante son los costos totales con lo que tiene que ver con el movimiento de materiales y la definición de precios unitarios y el proceso de optimización. Para esto vamos a ver otro archivo. Como pueden ver, es un diseño muy similar basado en el mismo diseño preliminar, y lo que contiene este archivo o lo que tiene este archivo de diferente es que tiene un alineamiento horizontal, que es el que estamos viendo, que es muy similar al que hicimos manualmente, y este alineamiento horizontal tiene 3 alineamientos verticales. Acá estamos viendo uno de ellos, disculpen, uno de ellos con unos pocos puntos insertados manualmente, un alineamiento optimizado con pendientes de máximo el 10%. Vemos que hay una multiplicidad de puntos que los agregó el optimizador vertical, y un alineamiento en el que se permitió ir hasta una pendiente del 14%. Les voy a mostrar primero donde en opciones verticales, donde se configuran las opciones del optimizador. El optimizador vertical lo que hace es, dados unos estándares de entrada y unas restricciones, lo que me hace es garantizar que encuentra una solución óptima para un diseño que se ha hecho, digamos, manualmente, y encuentra la opción más económica en lo que tiene que ver con costos totales de movimiento de materiales. Vamos a ver primero los costos unitarios. Se definen aquí por cada tipo de material. Existen varios materiales o se pueden crear nuevos materiales. Para cada uno de los materiales es posible definir los costos de manejo por metro cúbico de excavación y terraplén. Acá están posiblemente en dólares. Y para todos los materiales en común, los costos de acarreo se definen aquí y dependen de la distancia. Acarreo libre, acarreo normal y acarreo fuera de la obra se definen por metro cúbico por kilómetro. Acá podemos ver algunos estándares. Acá se definen las pendientes mínimas y máximas, los factores de curvatura K, el tipo de curvas, si se requiere que existan tangentes entre las curvas o no, y otro tipo de restricciones. Lo interesante es que acá podemos comparar los costos. El alineamiento, este es el alineamiento manual. Tenemos un costo de $368,000. El alineamiento optimizado con pendientes obviamente alrededor del 10%, vemos que baja a 358,000, y el efecto de subir el 4% en la tangente permitida produce un incremento, una disminución del valor a 142,000. Obviamente, como se ve acá, entre más estrictas sean las restricciones, el alineamiento va a ser obviamente más costoso. Y en este caso, como estamos permitiendo pendientes mayores, obviamente va a rebajar el costo total del movimiento de materiales. Una vez se obtiene un diseño, digamos, aceptable, vamos a mostrar el módulo de salida que se denomina Multiplot y permite crear libros
bien sea en PDF o imprimir directamente en Plotter desde cero o eligiendo plantillas predeterminadas, como en este caso, secciones transversales. Acá vemos las secciones transversales y vista de planta y de perfil. Acá las podemos ver. Es posible también tener salidas de tipo digital. Le decimos guardar como. Y acá tenemos todos los formatos en los que podríamos guardar nuestro diseño, incluido DWG, formato plano de texto para coordenadas, formato LAN XML y mapas Avenza. Esta opción de mapas Avenza es muy interesante ya que permite tomar el alineamiento, la vista de planta georreferenciada, guardarla en un archivo zip, pasarla a una tablet o a un teléfono y simplemente ir al campo y él me mostraría mi ubicación real en el campo y así podría yo hacer demarcaciones, tomar notas para documentar el proyecto, fotografías, etc. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé Muchísimas gracias, Humberto. si de pronto habrá alguna pregunta en el panel. Sí, tenemos un par de preguntas. A ver, me preguntaban primero que dónde se puede conseguir información, más información sobre el software. Lo pueden conseguir en softtree.com/ES. Ahí pueden solicitar si ustedes quieren hacer una prueba gratuita del software, si desean organizar una demostración personalizada o si quieren saber más, más acerca del precio y las opciones de licencia, lo pueden solicitar en el sitio web también. La siguiente pregunta es una pregunta técnica y dice, ¿dónde se configura el bombeo a 2 aguas? Esa se la dejo a Humberto. Bueno, eso está relacionado con creo que también se llama pendiente transversal y se define en el editor de plantillas. Vamos a ver este ejemplo. Si yo le digo acá propiedades, en el encabezado de la plantilla, no en los elementos interiores, sino en el encabezado, en propiedades, acá me permite definir algunas propiedades generales de la plantilla, entre ellos las pendientes de bombeo acá están definidas por defecto al -2%. Aquí simplemente se podría cambiar una de ellas simplemente para ver cómo cambia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra Patricia. pregunta. Sí, esta se relaciona con las curvas. Dice, ¿cómo se puede incluir el sobreancho en las curvas? El parámetro de sobreancho o ensanchamiento se refiere al ensanchamiento de curvas horizontales, más exactamente. Vamos a verlo acá, donde tengamos una curva. Vamos al panel de curvas horizontales y acá está donde se puede definir el ensanchamiento interno o externo, bien sea manualmente o usando la opción automática o auto. Esto está relacionado, si vamos acá a los parámetros de diseño geométrico, a unas tablas de texto preconfiguradas. Por ejemplo, esta es de peraltes, fricción lateral, largo de transición, y esta tabla de ensanchamiento. Y acá se pueden definir de acuerdo a lo que requiera el diseño o incluso a las normas de cada región o de
de cada país se pueden definir estas tablas. Excelente. Muchas gracias, Humberto. Entonces, yo creo que con esto terminamos el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y si tienen cualquier duda, ya saben que nos pueden contactar en softtree.com/ES y va a ser un gusto trabajar con sus proyectos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por su atención.